Bueno, muy buenas noches compañeros. El tema que yo les voy a compartir en esta noche sería la iniciativa de defensa estratégica. Esta fue una iniciativa que se dio prácticamente después del inicio y el fin de la Guerra Fría y fue una iniciativa meramente de Estados Unidos. Fue Estados Unidos quien impulsó esto como una forma de defensa ante posibles ataques en el futuro. Entonces, a manera de introducción, fue básicamente en 1946 cuando entra en funcionamiento todo lo que es la tecnología de la guerra, las industrias de la posguerra. Y de ahí van surgiendo ciertas situaciones que ya lo veían mis compañeros con respecto a lo que es las diferentes situaciones de competencia que se daba entre Rusia y Estados Unidos, desde la carrera armamentista hasta la carrera espacial. Y ahora nosotros podríamos concentrarnos en lo que también se llama la guerra de las galaxias, porque lo que vamos a ver podríamos decir, bueno, tal vez esto no pasó, o tal vez nunca pensamos que se llegaran a tomar ese tipo de iniciativas, cuando en realidad Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, sí tuvo ese tipo de iniciativas que llevarían al país a tomar medidas de protección. Por eso yo consideraría que la Guerra Fría en realidad hasta el día de hoy podría decirse que no ha terminado, porque aún hay cierto nivel de competencia. Y los principales involucrados en esto, por supuesto, Estados Unidos y Rusia. Entonces, a manera de introducción, mi nombre es José Andrés Montero y voy a estarles explicando sobre la iniciativa de defensa estratégica y algunos planes de defensa, como el plan Eureka impulsado por Francia. A manera de introducción, podría decir que Estados Unidos cuenta para hacer frente a un nuevo enemigo. Contaba siempre con el núcleo o con el centro, el monopolio de todas las armas nucleares, y establece una defensa a nivel armamentista a partir de la década de los 70 contra Rusia. Se alcanza la paridad nuclear y aquí el problema es que ambos países, con el nivel de armas nucleares que tenían, podían llegar incluso a la destrucción mutua, cosa que no se dio, ya lo vamos a ir viendo en el proceso, pero efectivamente fue algo increíble que pudo haber marcado la historia si esto en sí se hubiera dado, ¿verdad? En el, el proyecto IDE, o como le decimos, la estrategia o el plan o la iniciativa de defensa estratégica, lo que prevé en primer lugar es contar con satélites de vigilancia. Como lo vemos en esa imagen que puse en la presentación, ya se sale de las fronteras terrenales y ya incluso se van hasta el espacio, fuera de la atmósfera, y buscan crear satélites de vigilancia. También se dispone de estaciones de batalla o satélites generadores. Se tuvo esa idea a manera de protección, porque sabían que ambos países, ambos bandos, tenían en sí sus ventajas con respecto a las armas. Entran también en juego lo que son los satélites en órbitas geoespaciales, que es lo que podemos ver en la imagen más o menos. Eso era un plan que se tenía. Y por supuesto los cañones láser. Fue en 1972 cuando los rusos y los americanos llegan a una serie de acuerdos, entre los que destacan algunos. Entre ellos, se limita en el arsenal estratégico nuclear ofensivo, y el otro es la limitación de armas antimisiles estratégicos. O sea, hay unas limitaciones para evitar que estas iniciativas vayan a explotar en algún momento y vayan a afectar a la población.
Con respecto a Reino Unido y Francia por su parte, porque ahorita estamos hablando de Estados Unidos y Rusia solamente, pero también entran muy en juego Reino Unido y Francia, que estos dos países poseían cierto arsenal, pero su nivel era insignificante comparado al que tenía Estados Unidos o Rusia. Con respecto a la problemática, vamos a ir viendo lo que es la Unión Soviética. Bueno, ¿cuál era el contexto? Tenemos a Rusia, que despliegan un gran número de sistemas nucleares por toda Europa. Recordemos que Rusia, desde el tiempo de la Unión Soviética y todo eso, siempre ha sido pionera en la inversión de las más grandes armas. Siempre ha buscado invertir. Por su parte, sí, anteriormente, lo que es Inglaterra y Francia tenían arsenal, pero casi insignificante comparado al que tenía Estados Unidos y la Unión Soviética. Ya más adelante, la Unión Soviética se retira de todos los foros y conlleva al inicio de lo que es la carrera nuclear. Ciertos acuerdos, al final la URSS decide salirse de todo tipo de acuerdos y ahí es donde inicia tal conflicto, donde se da la tentación o la tensión por esos acontecimientos. Con respecto a los tipos de armas que se tenían planeados usar en su momento, tenemos las armas como las que vemos por acá, láseres químicos, láser de menor alcance o los láseres de rayos X, que esas son armas de energía dirigida. Parece mentira pensar que en realidad en la historia de la humanidad se pensó en usar este tipo de armas, pero en realidad, como podemos ver en esa imagen, sí se tuvieron ciertos iniciativas para usarlas. Por ejemplo, los láseres químicos lo que hacían eran lanzar gases. Recordemos que ya los gases en sí se usaban desde la Primera Guerra Mundial. Lo que son láser de mayor alcance, bueno, esos láseres eran muy frecuentes, y podían destruir los misiles, ¿verdad? Y con respecto a los rayos X, se hicieron varias pruebas para su uso y conllevaba el uso de esta energía de rayos X a lo que se podría dar como una explosión nuclear. Por otra parte, teníamos lo que son los rayos de partículas, que ahí es donde entran las partículas subatómicas, con los electrones. Ya son armas un poco más elaboradas. Y las más comunes, o en las que más se invirtió desde el principio, son las armas de energía cinética, que entre ellas tenemos los cohetes, que eran muy frecuentes, municiones para todo tipo de armas, o vehículos teleguiados. También ahí podemos decir que ahí entra en contexto los tanques de guerra también. ¿Qué era la Ballistic Missile Defense? Ok, en 1958 fue cuando se inició este plan, que consistía en lanzar cohetes fuera de la atmósfera prácticamente, y que esos mismos portasen y siguiesen una trayectoria en el satélite adversario. Por eso decimos que era prácticamente una guerra de las galaxias. Como vemos en esta imagen que les puse por acá, lo que se buscaba era lanzar esos ataques, defender esas bases de cada país, y aparte de eso, atacar los satélites de vigilancia que se tenían en contra del país. Entonces vemos que avance de tecnología y de iniciativas tenían los países para estos años, y no estamos hablando de siglos, estamos hablando de aproximadamente 30 años, de 30 a 40 años cuando se estaban dando este tipo de iniciativas. Por eso se le conoce mucho como la guerra de las galaxias, porque ya trasciende y ya se buscan otro tipo de elementos para atacar. Ok, entrando en contexto, ¿qué era el plan Eureka?
Muchas veces hemos escuchado esa afirmación, Eureka. Bueno, el plan Eureka es prácticamente una, por decirlo así, un contraataque de parte de Francia para defenderse de lo que proponían los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál era el principal objetivo del plan Eureka? Bueno, el 15 de abril de 1985 es cuando se da a conocer este plan, y uno de los principales objetivos es atacar, pero desde la parte de la electrónica. Es cuando electrónico a nivel mundial, y ahí entran estos cuatro principales gigantes de la electrónica que van a jugar un papel importante para este plan, como un contraataque contra la AIDE. Todos hemos escuchado este tipo de marcas, que generalmente las hemos escuchado en marcas de lavadoras, de electrodomésticos o cualquier otro tipo de artículo electrónico. Por ejemplo, Siemens, Philips, General Electric o Thomson son los cuatro grandes de la electrónica que va a impulsar Mitterrand en Francia para contraatacar la iniciativa de defensa estratégica. Y aparte, el plan Eureka va a crear varios proyectos de investigación para generar un avance que el que tenía los Estados Unidos. Entre ellos, la Euromática se basaba básicamente en la creación de grandes calculadoras, la inteligencia artificial, los sistemas expertos, la Eurorobótica, que tiene que ver con los robots de tercera generación y las fábricas aromatizadoras, las telecomunicaciones, que eso fue avanzando a gran medida, se empezó a desarrollar más la computación, la gestión en las empresas. Por otro lado, la eurobiología con semillas artificiales, la biomedicina, y por último los euromateriales, que de ahí tienen que ver mucho la que son turbinas y algunos otros elementos que se pueden usar como para el diario vivir de las personas. En fin, como podemos ver, este pequeño combate que se da fruto de la Guerra Fría y de esa competencia por lograr el poder y el monopolio se da también desde un aspecto que muchos no lo pensábamos, lo que es la guerra de las galaxias, los planes de defensa, que ciertamente al final no estalló como una guerra, pero sí existía cierto temor a que esto se diera, y como podemos ver es gracias a estos elementos que al día de hoy el mundo está prácticamente más tecnológico que antes. Esta sería mi participación y les agradezco la atención. Muchas gracias.